diré a su momento de qué se trata. ¿Ok? Cualquier cosa, cualquier error, por favor me dicen. Y bueno, comencemos. El dato curioso, el primer dato curioso es que sobre la muerte de él, generalmente, pues en realidad no es como tal un filósofo, pero sí se considera el padre de, pues, de la dramaturgia como tal. Entonces, bueno, primeramente vamos a ir una introducción rápida sobre quién es. Esquilo fue un dramaturgo griego, em, considerado el primer representante de la tragedia griega. Nació en Eleusis en el 525, em, de una familia de, pues, de terratenientes, entonces digamos que mal posicionado económicamente no estaba. En la juventud luchó contra los persas y vio el surgimiento, pues pudo presenciar lo que fue el surgimiento de la democracia, aunque en realidad él digamos que no compartía mucho la idea, pero pues igual lo hizo. ¿Qué más? También introdució el segundo personaje a la narración. Entonces esto lo que permitió fue el desarrollo de un diálogo en el texto como tal y pues digamos que la especialización de él, que fue la acción dramática, sobre todo cómo se desarrollaban los hechos y el sufrimiento humano, que digamos que era lo que a él le atraía. Para hablar de algunas de sus obras así importantes, aunque hay varias, pero les voy a hablar de algunas. ¿Ok? La primera es Siete contra Tebas, la segunda es Persas, la tercera es Los Suplicantes, la cuarta es La Eurestiada, que es una trilogía que consiste en, primero Agamenón, segundo las Cuéforas, creo, y la tercera las Euménides. Y como último, Prometeo encadenado. El dato curioso sobre él es la muerte, pues resulta que pues no necesariamente el oráculo de Delfos, pero sí un oráculo, pues él asistió y el oráculo le dijo, pues te vas a morir, bueno, le predijo, te vas a morir aplastado por una casa. Entonces él dijo, pues no, yo me voy porque yo no me quiero morir aplastado por una casa. Entonces se fue a vivir al bosque y resulta que una vez, bueno, él estaba al campo libre y eso, y pues digamos que como era peloncito, en ese momento, pues es lo que cuenta la historia, ¿no? En realidad no les afirmo nada, es lo que cuenta la historia, que iba pasando en ese momento un águila con una tortuga en las garras, y pues obviamente para el águila poder alimentarse necesitaba abrir el caparazón de la tortuga, pues para poder comerse su carnecita. Y pues manualmente, como a ellos se les podría ser muy difícil, lo que hizo fue pues soltar la tortuga y para la maldición del hombre, el águila confundió su cabeza pelona con una piedra y lo que hizo fue caer y en vez de romperse la tortuga, se rompió la cabeza de Esquilo. Entonces, de alguna forma así murió por una casa. ¿Ok? Ese es el dato curioso. Vamos a empezar con algunos conceptos rápidos. Em, ¿Ok? Los niveles de comprensión lectora que son, yo los considero fundamentales y muy importantes. Em, ok, primero tenemos el nivel de comprensión literal. Pues básicamente los resumí acá en los textos, se concentran en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto. También consiste en la localización de elementos con características tales como ideas principales, ideas secundarias, por comparación y de causa y efecto. Digamos que algunas bueno, de las preguntas generales sobre el área literal podría ser qué, quién es, dónde, quiénes son, cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál es y cómo se llama. Entonces, digamos, estamos en el área de la comprensión literal. En el segundo nivel, digamos que tenemos el nivel de comprensión inferencial. Dice, pues bueno, en el texto no todo está explícito, entonces digamos que ya nos refuta el anterior y se puede optar por pues, las siguientes estrategias
Son primero conjetuar detalles adicionales, deducir ideas principales, suponer consecuencias, establecer relaciones de causa y efecto, imaginar las causas de un hecho, predecir acontecimientos, interpretar el lenguaje y elaborar conclusiones. Pues algunas de las preguntas de esta área podrían ser: ¿qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Cuál es? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones y qué crees? Y vamos hacia el tercer nivel, que es el nivel de comprensión crítico. Entonces, ¿qué nos dice el nivel de comprensión crítico? Pues se supone que es el nivel ideal donde el lector se encuentra en capacidad de emitir un juicio respecto al texto y expresar su postura. Los tipos de juicio pueden ser de realidad o fantasía, de adecuación o validez, de aprobación o de rechazo o aceptación. Y algunas de las preguntas que se suelen ver en esta área son: ¿crees que, perdón, crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Y qué piensas? Perdón. ¿Ya me escuchan mejor? Disculpen, ¿me oyen mejor? Hola. Y ahí se te escucha. Vale, gracias. Vamos hacia la siguiente parte. Es un ejercicio muy sencillo, muy rápido, consta de 3 preguntas y pues la idea es que en cada pregunta se aplica un nivel. Entonces, si quieren les leo o alcanzan a leer. Lee tú. Ok. Un importante catedrático universitario se encontraba últimamente en extraños estados de ánimo. Se sentía ansioso, infeliz y si bien creía ciegamente en la superioridad que su saber le proporcionaba, no estaba en paz consigo mismo ni con los demás. Su infelicidad era tan profunda con su vanidad en que en un momento de humildad había sido capaz de escuchar a alguien que le sugería aprender a meditar como remedio a su angustia. Ya había oído decir que el Zen era una buena medicina para el espíritu. En su región vivía un excelente maestro y el profesor decidió visitarle para pedirle que le aceptara como estudiante. Una vez llegado a la morada del maestro, el profesor se sentó en la humilde sala de espera y miró alrededor con una clara, aunque para él imperceptible, actitud de superioridad. La habitación estaba casi vacía y los pocos ornamentos solo enviaban mensajes de armonía y paz. El lujo y toda ostentación estaban manifiestamente ausentes. Cuando el maestro pudo recibirle y tras las presentaciones debidas, el primero le dijo: permítame invitarle a una taza de té antes de empezar a conversar. El catedrático asintió disconforme en unos minutos. El té estaba listo. Sosegadamente el maestro sacó las tazas y las colocó en la mesa con movimientos rápidos y ligeros al cabo de los que empezó a verter la bebida en la taza del huésped. La taza se llenó rápidamente, pero el maestro, sin perder su amable y cortés actitud, siguió vertiendo el té. El líquido rebosó, derramándose por la mesa y el profesor, que por entonces ya había sobrepasado el límite de su paciencia, estalló airadamente, tronando así: Necio, ¿acaso no ves que la taza está llena y no cabe nada más en ella? Sin perder su ademán, el maestro contestó: por supuesto que lo veo, y de la misma manera veo que no
puedo enseñarte el zen. Tu mente ya está también llena. ¿Ok? Entonces, pasemos a los ejercicios. El primero dice, en los personajes del catedrático y el maestro, el texto pone como caracteres principales A, la angustia y la paz, B, la bondad y la necedad, C, la soberbia y la sabiduría, y D, la ira y la paciencia. Entonces, si quieren, me dicen sus respuestas y por qué sería. Ok, veo que muchos dicen la C. ¿Alguien quisiera decirme por qué la C? Yo creería que la sé porque el catedrático solamente presentó pues angustia al principio del texto, solamente lo dijeron como en el primer párrafo por un momento, más no lo dijeron durante todo el párrafo exponiéndolo de esta manera. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene otra opinión sobre su respuesta? O sea, la angustia fue más bien como la causa a la cual la llevó él a buscar ese tipo de buscar el zen y toda esa travesía que hizo. Ujú. Yo había pensado en que la pregunta es del catedrático y el maestro. Entonces, no sé si aplica para todas las preguntas de este estilo, pero yo tomo que la primera palabra, la respuesta, tiene que ser la característica perteneciente al catedrático, ¿sí? Yo por eso me guío más que todo por eso. Ok, sí, perfecto, excelente. La respuesta es la C. Y sí, como dijo el compañero Carlos y la compañera Camila, nos están preguntando, pues digámoslo así, las características en el orden de catedrático y maestro. Entonces, pues sí, la primera es la del catedrático, que en su soberbia no quería pues aceptar nuevos, digámoslo así, nuevas perspectivas más allá de su conocimiento. Y la del maestro, que es la sabiduría, aunque pueda tenerse muchos conocimientos, pues igual él está abierto a poder ayudar y a brindar también y recibir nuevos puntos de vista. Entonces, sí, perfecto, la respuesta es la C. Nos dice Carlos Felipe Palomino. Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. Perfecto, sí. Y Laura Quintero nos dice, es creerse superior. Ajá. Ok, Wikipedia. Vamos a la segunda. Ok. Dos. En la respuesta final del maestro Zen al catedrático subyace A. Un reconocimiento a todo lo que ha aprendido. B. Una invitación a abandonar su profesión. C. Una reprimenda por su necedad. Y D. Un lamento por su incapacidad para aprender. Ok, perfecto. Muchos están diciendo que la D. ¿Podrían decirme la D por qué? Yo creería que es la de ella que dice la respuesta final del maestro es en el catedrático subyace, o sea, como que está dada por,
y la que más acierta es por un lamento por su incapacidad para aprender, es decir, ya le dijo que su memoria estaba llena y la persona como que no quería aprender y creía que ya sabía. Entonces ya pues la que dice un reconocimiento de todo lo que ha aprendido, pues no, porque por esta razón no le enseñó. Y pues el resto ya son como fuera de contexto. Ajá, perfecto. ¿Alguna otra opinión? Ok, entonces todas las circunstancias, exacto, sí. Es la D, y sí, porque textualmente nos está preguntando qué fue lo que le dijo el maestro al men al final del texto, ¿sí? Entonces, en realidad sí, el compañero lo explicó muy bien, así que digamos que no hay mucho más por agregar. Y vamos a la tercera y la última del ejercicio, que dice lo siguiente. 3. A partir del texto se podría plantear que alcanzar niveles más elevados en el aprendizaje del ser humano para llegar a la sabiduría exige A. Aprender a ser cortés y paciente. B. Liberarse de la prepotencia intelectual. C. Esperar a envejecer con humildad. Y D. Dejar la profesión y aprender a meditar. Una pregunta, prepotencia entonces también tendría que ver un poco con soberbia, porque prepotencia sería como sentirse mayor a los demás, ¿o qué? Sí, señor, estás en lo correcto. Ok, entonces varios compañeros se van por la B. Quisiera saber por qué. Yo pensaría que es la bella que dice a partir del texto se podría plantear, o sea, nos está diciendo que a base de lo que dijo o lo que leímos, entonces pues liberarse de la prepotencia intelectual, ya que pues a modo de enseñanza, ¿no? Si uno no desaprende o no establece que no se las sabe todas o que tiene mucho por aprender, no va a poder llegar a la cúspide del aprendizaje. Dice dice aprender a ser cortés y paciente. Pues no, en el texto no nos decía que, o no nos expresaba, ya sea como no textualmente, que aprender a ser cortés y paciente fuera como la clave del aprendizaje. Esperar a envejecer con humildad, pues mencionaron algo de humildad, pero no fuera de contexto. Y dejar la profesión y aprender a meditar, pues eso fue lo que básicamente hizo como el tipo, pero no quiere decir que eso sea como la clave para alcanzar los niveles más elevados de aprendizaje. Ok, sí, perfecto, compañero. En realidad, bueno, la C y la D se descartan porque no son muy coherentes y la A también se hace por lo que dijo el compañero. O sea, una cosa es ser cortés y paciente y lo que estaban señalando en el texto es que él era muy prepotente respecto a sus conocimientos y pues tenía esos aires de superioridad. Entonces no era tanto ser cortés y paciente pues porque tal vez podría hacerlo, sino que más era como muy cerrado respecto a sus conocimientos y se bloquea mucho ante otros puntos de vista. Eso es perfecto, muchas gracias compañero Carlos. Y sí, es la B. Entonces, pues ya terminamos con este ejercicio y vamos hacia otra cosilla. Ok, recordemos que tenemos dos tipos de textos. El primero son, bueno, los dos son continuos y discontinuos. Del primer tipo de los continuos podemos decir que se leen en forma lineal y se organizan en sus oraciones, se organizan en oraciones y párrafos. Ok, entonces tenemos, pues, yo creo que la imagen es muy diciente.
Los literarios, que son las novelas, el cuento, poesía, canción y dramaturgia. Y ya en el área de los expositivos, descriptivos y argumentativos, encontramos ejemplos en los ensayos, en las columnas de opinión, la crónica, la noticia y el informe. Digamos que el chico diferente en este caso serían los textos filosóficos, que no son clasificados en uno como tal, sino que acá, como dice, serían de tipo argumentativo o expositivo. Entonces, digamos que son versátiles en ese modo. Ok, seguimos con los discontinuos. Ok, los discontinuos, pues contrario a lo anterior, no se leen de forma lineal y se organizan en matrices, cuadros, tablas, entre otros. Los ejemplos, digamos, generales serían las caricaturas, etiquetas, infografías, tablas, diagramas, avisos publicitarios, manuales y reglamentos. Y como tal, pues a pesar de que igual nos estén dando una información como lo podría ser un texto lineal, lo que nos está haciendo es, pues, digámoslo así, de manera no desordenada, pero sí más sintetizada, por decirlo así, y pues nos lleva, digamos, esa consecuencia que trae la anterior. Entonces, pues tenemos aquí los ejemplos, la caricatura, los anuncios y pues como tal los avisos. Igual todos quieren dar un mensaje, pero no es como que te vayan a dar un texto como tal. Pero un libro sería de qué tipo. Un libro, perdón, un libro sería del primer tipo, de continuos, porque nos está expresando el texto de manera lineal, a menos que pues sean libros de estos que son más como para los niños, que son un poquito más didácticos y no traen como tal el supertexto, digamos, para incentivar la lectura en ellos, digamos que si ven el texto así como Una tal, historieta. va a aparecer. Ujú. Entonces, bueno, si quieren seguimos. Vamos hacia las falacias. Básicamente, las falacias es un argumento que parece válido, pero no lo es. Unas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos e ignorancia. O sea, es algo muy importante que las falacias no necesariamente son una mentira, pero pueden ser un error a partir de un razonamiento. ¿Ok? ¿Seguimos? Vale. Cabe recalcar que no son solo 5, en realidad hay muchísimos tipos de falacias. Yo les traje 5, pues los que considero así bastante importantes, más sin embargo después de esto yo les dejo un link donde pues hay mucha más información sobre las falacias y eso. Entonces, bueno, tenemos estas y ya vamos a ir hacia cada una. Eso de Melanie Brown, perdón, un descuido. Ok, primero tenemos la apelación a la ignorancia, pues básicamente lo que dice, bueno, también se puede llamar argumento a, bueno, eso que dice ahí, y nos dice básicamente que el argumento de la ignorancia afirma que si algo no se sabe o no se ha probado, que sea falso, debe ser verdadero. Y entonces, pues acá está el ejemplo de la señora que dice que pues el sol es hueco. Digamos que apartándonos un poco de discusiones mediáticas y tal vez de que haya ya como tal la investigación, lo que nos quiere mostrar pues básicamente la falacia es que, por ejemplo, si tú hablas de algo de lo que aún no se haya estudiado, no se haya demostrado su falsedad, según la falacia, ¿no? Según la falacia, debe ser verdadero. Entonces, pues básicamente de eso habla la apelación a la ignorancia. Ujú. El argumento de autoridad. Mm, habla de que, a ver, pues no, aunque digámoslo así, un profesional de una opinión, no generalmente porque esté instruido bastante en el tema significa que sea cierto. Y pues tenemos el ejemplo pues que ya es muy conocido en el que, a ver, por ejemplo, Trump.
que dijo hace cierto tiempo que para cuidarnos del coronavirus y eso, podríamos inyectarnos gel antibacterial o alcohol, no sé, me corrigen, eso sí, ya no me acuerdo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Aunque claro, él puede ser el presidente de Estados Unidos y todo lo que quiera, y bueno, tener demás, sí, digamos, su currículum y demás. No significa que el hecho de que él nos diga eso solo por ser él es verdad. Entonces, básicamente eso es lo que dice el argumento de autoría. Ok, aplicando en Eh, el argumento de autoridad también se utiliza para cuando tú das pues unas premisas y citas pues a alguien pues súper importante en el tema. Entonces de que tú lo cites no significa que las premisas sean verdaderas. exactamente, sí, tienes toda la razón. También se puede ver de esa forma. El hecho de que cites a un profesional o algo no significa que lo que estés diciendo sea totalmente verdadero. Muchas gracias, compañero. Perfecto tu aporte. Entonces seguimos con el otro. El argumento ad hominem, digamos que es de los más conocidos y básicamente en el momento no, o sea, lo que hace el argumento ad hominem no es un argumento como tal, o sea, yo diría que ahí tal vez está mal estructurado el enunciado, lo que hace es ir hacia, atentar hacia el oponente, pero no hacia su argumento. ¿Sí? Entonces, digamos, alguien le dice al otro, oye, el pan integral es muy rico, ¿quieres probarlo? Entonces el otro llega y le dice, no, ok, el pan integral es muy rico, ¿quieres probarlo? Y es bueno para la salud. Pues resulta que el otro llega y le dice, eres estúpido, ¿qué carajo? ¿Por qué comes pan integral y eso? O sea, sí, a lo que va es que ataca hacia su oponente, pues no le dice, oye, ¿y me puedes explicar por qué el pan integral es bueno y demás? Y sino que va más de manera personal. Seguimos. Y selección de observaciones. Este a mí se me hace muy curioso porque, bueno, digámoslo así, se divide en dos partes. La primera es que, por ejemplo, se da, ok, primero, digamos que la definición así como tal dice que solo escoge aquellos ejemplos que apoyan su visión e ignoran los demás. Sí, o sea, digamos que pueden haber muchas opciones sobre algo, pero solo va a escoger los que como tal a él le parezca. Y bueno, las dos ramas que les mencionaba sería la primera, que da mucha importancia a, bueno, ok, se llama como tal la evidencia anecdótica, y pues ya más allá de lo que dice su título, es básicamente que intenta afirmar algo bajo su anécdota, bajo sus experiencias y digamos que algunas cercanas que tengan. Entonces, por ejemplo, en el caso de que diga la, no sé, la ropa con, perdón, ok. Yo fui descalzo a montaña arriba y me pareció que yo iba mucho más rápido y mi tía y mi papá y mi abuelo y el sobrino de mi abuelo fuimos todos descalzos y a nosotros nos fue bien, entonces por eso tiene que ser verdad. O sea, generalmente no, porque primero solo está yendo desde su punto de vista y segundo, pues no está tomando en cuenta que puede subir con zapatos y puede subir, bueno, X. Más o menos a eso va el punto. Y la segunda parte de este argumento dice, estadísticas menores con números pequeños. Un ejemplo podría ser, en la ciudad de Bucaramanga se hizo el estudio de que si tomas 3 vasos de agua antes de dormir,
nunca más vas a poder tener pesadillas. ¿Sí? Entonces, primero, ¿en qué está fallando? Está fallando en que no tome en cuenta, por ejemplo, digámoslo así, dijiste Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, sino que solo es Bucaramanga, ¿sí? Entonces, está ignorando otros, otros puntos de vista, así no sean como tal cercanos, así como en el anterior ejemplo, sino que, digamos, son números muy pequeños o, bueno, capacidades muy reducidas, ¿sí? Y tenemos la última, que es de las más conocidas, que es pues apelar a la emoción. Sí, pues tenemos en cuenta que es, digamos así, la predilecta para los anuncios publicitarios, en los que de alguna manera pues te estimulan para poder ir hacia ello, ¿no? Entonces digamos que bueno, este tiene dos partes también, que sería la primera, la central, entonces digamos te van a vender a ti algo, te van a ofrecer a ti algo, servicio, producto, lo que sea, con datos, ¿sí? Entonces te van a decir, bueno, está comprobado por tal cosa y tal cosa que esto te va a servir y demás, ¿sí? Y la segunda, que es la periférica, que maneja más tus sentimientos. Entonces, por ejemplo, quieres, no sé, quieres sentirte mucho mejor contigo mismo, quieres estar pleno, adquiere tal cosa y vas a poder sentirte como siempre quisiste. O sea, sí, el caso es que intentan manipular como tal, pues tus sentimientos, sí es. Y como les decía, ya ahorita les paso el link, que es pues, un poquito para saber un poco más sobre los argumentos. Y bueno, como les comentaba, habían muchos más ejemplos. El recomendado, lo que les comentaba, pues obviamente desde mi punto de vista, respetando si a alguien más no le gusta o si su lectura es de otro tipo, o sea, realmente con mucho respeto. Mi recomendado es, ya también les paso ahorita el link, en este link van a encontrar 5 cuentos de Franz Kafka. ¿Por qué Kafka? En realidad yo considero que la lectura de él en algunos casos no es tan ligera, utiliza mucho metáfora, entonces sería, y pues como son cuentos muy cortos, no se hace muy tedioso poder leerlos, ¿sí? Entonces, pues sus metáforas lo hacen a uno, digamos que, inferenciar mucho más en el texto y pues bueno, digamos que te puede ayudar un poco. Y para terminar, les tengo el último dato curioso. Primero que todo, yo quisiera preguntarle si alguien conoce algo sobre los yokai. Los yokai. Ok, em, los yokai, básicamente traducido al español, sería perdón, espectro, espíritu o demonio. Voy a explicar así rápidamente qué son. Son una serie de criaturas pertenecientes al folclore japonés, con partes humanas, animales o pueden tener de las dos. Generalmente son mucho más poderosos que los humanos y esto los lleva a ser pues más arrogantes, ¿no? Pues porque suelen ya sentirse superiores a ellos por su fuerza, sus poderes y demás. Em, bueno, digamos que sí, el texto que lo recopila está conservado en un libro que se llama Kojiki, digamos que es el libro más antiguo que hay sobre, digamos, estos textos. Entonces los contiene en forma de cantos, poesía, y cuentan cómo, bueno, cuando los dioses crearon al mundo, bueno, aparecieron los yokais y eso, pero ellos aparecieron de esta manera. Se supone que el dios Izanagi se iba a bañar en el mar. Entonces, bueno, cuando él se quita el manto y ya, digamos, está así como en el agüita, en ese momento aparecen los yokai, ¿sí? Entonces aparecen miles, en realidad hay miles de millones de yokai,
Si a alguien le interesa saber un poco más del tema, les tengo también otro link por ahí de un video en YouTube que es muy interesante sobre eso. Y bueno, así aparecieron los yokai. Uno de los que pues a mí más me llama la atención es el kappa. El kappa básicamente, bueno, su morfología dice que, bueno, es un anfibio con cuerpo humanoide, piel escamosa y pezuña de tortuga. Ya sabrán los chinos qué carajo consumían para imaginarse todo eso. Dice, tenía un agujero en la cabeza, como pueden ver acá. Bueno, el vato aquí tiene un agujero. Todos tienen, de hecho, un agujero en la cabeza. Entonces, ¿cuál es la función de ese agujero? Resulta que ellos son así súper invencibles, súper hiper mega fuertes, o sea, ni Thanos. Entonces, resulta que su talón de Aquiles precisamente es la cabeza. En ese hueco siempre debe haber agua para que ellos se mantengan fuertes, ¿sí? Para que mantengan su super fuerza y demás. Pues resulta que si tú te acercas mucho al agua, ya fuiste porque, bueno, te van a comer y eso. Pero si corres la fortuna de que te encuentras con un capa a tierra firme, ¿qué va a pasar? Pues resulta que tú debes saludar al capa y pues bueno, sabemos que en Asia ellos se saludan pues inclinándose. Entonces pues el capa no se va a poder negar a saludarte a ti y se va a inclinar y ¿qué va a pasar? Pues su agua se va a derramar y ¡zas! Puedes acabar con el capa. Si no te saluda, pues ya no puedes hacer nada y ajá. Entonces, pues bueno, ese era mi último dato curioso. Eh, por el momento llegamos al final de la presentación. Me gustaría saber qué tal les pareció, qué sugerencias tienen, qué temas quisieran ver, no lo sé.